Uh-oh. You're gonna say that in 15 years. Esto es Comando Z. Aquí, Leis Culver en otro episodio más de Command Z Podcast. Estoy sumamente feliz y bendecida de encontrarme en la Ciudad de México. En el día de hoy vamos a estar hablando con la gente bella de Osmo. Me encuentro aquí con Ángel y con Ruth. ¿Cómo se encuentran? Todo muy bien, muchas gracias por la invitación, Leis. Bien, emocionada. No, yo estoy súper emocionada de estar aquí. Se siente tan rico, no solamente el clima, sino la gente, la comida, ni hablar. Y apenas empiezas, ¿eh? Sí, no, ya. Mucha comida. Hoy me comí unos, ¿cómo era? Chilaquiles. Ay, Maravilla. A otro nivel, a otro nivel. Muy Tengo bien. que coger un poco suave con el pique, pero ahí vamos. Ahí vamos. Poco a poco. En el día de hoy vamos a estar hablando sobre el diseño como arma secreta para el crecimiento empresarial. Sé muy bien que muchos de los que nos están escuchando, nuestra audiencia a nivel de verdad, de lo que son diseñadores y creativos, saben muy bien lo que tienen que hacer a nivel de diseño, pero a veces nos falla un poco en cómo vendernos, y de eso nos va a hablar Osmo, ¿verdad? Aquí con Mac y específicamente con Ruth. Me gustaría que se presentaran ustedes hacia la audiencia y que le dijeran un poco qué hacen específicamente en Osmo. Claro, si quieres, adelante Ruth, tú primero. Bueno, yo en Osmo soy directora de inteligencia de negocios. ¿Qué quiere decir eso? Porque el nombre suena un poco rimbombante, pero en realidad es muy sencillo. Básicamente como tratar de transmitirle a las empresas o llegar a conectar con las empresas cómo pueden a través del diseño empezar a mejorar la vida de las personas y lo más importante, que también puedan hacer negocio. Muy importante, que eso es lo que queremos hoy, sacar un poquito de eso, aprender de ti. ¿Y tú, Mac, a qué te dedicas en Osmo? Bueno, yo soy socio fundador, entonces yo vengo con la empresa desde sus primeros días, desde que éramos un proyectito de garage. Hoy en día soy socio director y eso significa que básicamente superviso las decisiones de rumbo estratégico, pero también me gusta mucho involucrarme en la parte comercial, en el relacionamiento con algunos clientes clave. Y por supuesto en algunos proyectos asesorando al equipo de una manera más puntual y más digamos a cuentagotas, pero en las cosas importantes, porque al final del día pues por algo fundamos mis socios y yo esta empresa y me encanta lo que hacemos. Soy un apasionado absoluto de la disciplina de diseño en su aplicación dentro de los grandes retos de las empresas. Entonces me involucro menos tiempo en lo operativo de lo que acostumbraba, pero por supuesto que me sigue encantando estar ahí en la trinchera con el equipo. O sea, que tú eres el capitán del barco. Así es. Una de las cosas que me encanta de Osmo es que no es una agencia tradicional de diseño. Por ejemplo, yo que soy de Puerto Rico, generalmente las agencias se enfocan mucho en lo que es la publicidad, el diseño gráfico, mucho en la producción de video. O sea, somos muy específicos en cómo gestionamos el diseño de la parte de los deliverables, ¿verdad? De lo que se entrega. En el caso de ustedes, pues manejan el diseño en una perspectiva un poco más macro, que vamos a estar hablando, ¿verdad? Un poco sobre eso. Pero me interesó mucho tu título, que estuvimos hablando sobre que eres la directora de inteligencia de negocios. Sé que diste una explicación, pero me gustaría que hablaras un poco, por ejemplo, ¿qué haces en un día común? Depende. Haces de todo. Sí, de todo. En general, los días son una locura, una buena locura. Ok. Depende mucho, o sea, básicamente me concentro mucho más en tratar de establecer relaciones comerciales, pero que estas relaciones no, o sea, algo de lo que hablamos mucho en Osmo es que no vemos a las personas con las que colaboramos como nuestros clientes, sino justo vemos como nuestro propio equipo de trabajo, o sea, cómo llegamos, establecemos una alianza, cómo los ayudamos, como si fueran incluso parte de Osmo, nosotros parte de ellos. Entonces, básicamente lo que hago en un día es tratar de buscar esos caminos de cómo llegar a esas empresas, cómo llegar a esos stakeholders, que muchas veces o no saben de diseño o no tienen ni idea de cómo aplicarlo, ni siquiera entienden por qué deberían aplicarlo en donde están. Entonces, pues toca mucha paciencia, Claro. Mis días están llenos de paciencia, pero sobre todo como mucha estrategia, diría yo, o sea, porque no solamente es llegar y conectar con las organizaciones, es entender su mercado, entender dónde están parados, a quién van dirigidos y pensar incluso en los clientes de ellos para tratar de decir, bueno, qué es lo que Osmo les puede ofrecer que realmente les ayuda a mejorar bastante en lo que están haciendo. Mac, te adelanto desde ahora que me voy a llevar a Ruth para Puerto Rico. Porque lo que ella acaba de explicar es que ella es la traductora del diseño. O sea, ¿qué trabajo a mí me da para explicarle a alguien, verdad? No solamente a los clientes, sino también a personas que están viendo nuestra labor, que entiendan cómo se maneja el diseño y qué es el diseño. Me la llevo. Vemos. No, es que es un poco complicado porque
el diseño muchas veces cuando se lo tratamos de definir a las masas, simplemente se ve, ¿verdad? La gente se deja llevar por lo que ve. Entonces, pues el diseño es muy color, tipografía, estamos viendo elementos visuales, pero cuando tenemos que explicarlo en un contexto como lo vamos a tomar en el día de hoy, un poco más empresarial, ahí se quedan como, pero ¿cómo? Eso es diseño también, ¿no? Vamos a decir, como decimos los puertorriqueños, que te estuve haciendo un poco de stalker, estuve ahí como, ¿quién es Ruth? Vamos a ver qué ella realmente hace por ahí. Y entonces me pareció interesante que también, ¿verdad?, estás dentro de lo que es la academia y brindas un curso sobre diseño y consumo. Háblanos sobre cómo los diseñadores, ¿verdad?, en cierto modo somos arquitectos de la toma de decisiones y por tanto podemos motivar o modificar los comportamientos de las personas. Creo que eso es un peso bien grande para los diseñadores, ¿verdad?, decir que estamos moviendo el comportamiento de un usuario. Así que cuéntame un poco sobre eso. Pues, bueno, además de la parte como comercial de Osmo, amo la parte de behavioral design. Creo que a veces no nos damos cuenta, pero todo es una arquitectura de decisiones. Cada vez que vamos a tomar una decisión, cada vez que vamos a elegir, o incluso cuando hablamos, no nos damos cuenta que todo el contexto nos está afectando. O sea, lo que yo hago en este curso es tratar de explicarle a diseñadores cómo el contexto puede afectar con el proceso psicológico de las personas. Correcto. Y eso cambia las decisiones de cada uno de los consumidores. Ahora, esto es súper importante porque cuando empezamos a tener en cuenta eso, nos volvemos mucho más responsables, mucho más empáticos. Entonces, el proceso de diseño ya no es voy a elegir este color porque me parece súper bonito, sino voy a elegir este color porque es lo que puede motivar al usuario a tomar mejores decisiones, ayudarlo a tener una vida mejor. Entonces, básicamente, ese es el resumen del curso. Mira, a mí cuando yo empecé a ver casos de estudio de cómo funciona, ¿verdad?, la psicología del color y hasta cierto punto cómo manejamos, ¿verdad?, al usuario, me pareció bien interesante un caso de una mueblería que no voy a dar el nombre porque ustedes van a saber cuál es, de un sitio muy lejano nórdico, ya con eso lo dije todo, pero me parece interesante cómo ellos hasta cierto modo manejan para que tú tengas una ruta de compra. Entonces, de momento estás viendo un espacio y te parece muy lindo, pero entonces tienes unas flechas en el camino y entonces aquí está el especial, y entonces aquí coges el artículo y de repente, literalmente, obligaste a cierto punto al usuario a hacer esa compra. Entonces, es lo que tenemos que tomar en consideración, qué queremos realmente motivar al usuario, ¿verdad? Y cómo tomamos eso como una responsabilidad ética hasta cierto punto. Sí. Es chistoso porque originalmente yo empecé a aplicar esto más desde la parte de política pública. Cómo, o sea, desde el Estado modificas ciertos contextos para ayudar a las personas a alcanzar un mejor nivel social. Pero es muy interesante cómo desde las organizaciones, desde las empresas puedes hacer eso y lo puedes hacer mucho más directo que incluso a veces el Estado. Entonces ya acá, mucho lo que hemos hecho en Osmo, hemos estado en proyectos muy, muy bonitos al respecto, pero sí tratamos de transmitirle eso a nuestros clientes. Esa empatía de entender al usuario y entender como todo lo que hagan, aunque a veces parece súper pequeñito o decisiones súper obvias, están afectando la vida de las personas. Entonces, no va a ser novedad que al mejorar la vida a alguien, ayudarlo a sentirse mejor, a tomar mejores decisiones, evidentemente eso los va a traer mucho más contigo, a tu marca, a tu mercado. Entonces, sí, es un proceso súper bonito. Nosotros tuvimos hace muchos años, creo que fue como para el 2011, a lo mejor me equivoco, circa 2011, tuvimos un proyecto hermoso que era concientizar sobre lo que era la violencia de género. Y entonces la exhibición fotográfica era, ¿verdad?, las historias de cada una de estas mujeres que tenían, ¿verdad?, que habían pasado por este proceso de violencia de género, y la exhibición estaba conformada como si fuese una casa. Entonces cada historia estaba en un área de la casa. Cuando la gente entraba se sentía, esto pasó en una cocina, estás en la cocina, ¿verdad? Y entonces como todo esto, ¿verdad?, dentro de lo que es la experiencia de usuario te da a sentir eso específicamente. Y eso tiene que ver mucho a nivel sensorial, no solamente con color o luz, sino también olores, sonido, ¿verdad? Y esas son las decisiones de diseño que van más allá de simplemente un detalle, que a veces estamos en la pantalla como, ¿qué color le voy a poner? Un tono más de rojo o un tono más de aquello, ¿verdad? Y creo que eso es muy importante que lo tomemos en consideración. No es solamente lo estético, sino cómo lo estético afecta a las decisiones de nuestros usuarios. Exacto. A mí me gustaría también hablar un poco, ¿verdad? Mac, en este caso, veo que es responsable de las decisiones de rumbo estratégico en Osmo, un poco más, ¿verdad? El capitán del barco, como estábamos hablando. ¿Cómo manejas tu visión de diseñador? Porque sé que también estás dentro de esa vertiente con las responsabilidades del negocio. Me gustaría que hablaras un poco, ¿verdad?, de cómo mantienes un balance entre lo que sería monetizar lo que es el diseño, pero al mismo tiempo de mantenerte esos ideales firmes de diseñador. Claro.
Bueno, pues empezaría diciendo que algo que quizás hace diferente a Osmo de muchas otras empresas dedicadas al diseño es que desde el origen venimos de campos de conocimiento muy diversos. No somos propiamente un equipo formado originalmente por diseñadores. Yo mismo, mi formación profesional no es en diseño, y es más bien a través del camino profesional y del entendimiento del valor que tiene el proceso de diseño y el enfoque de diseño, que fui metiéndome cada vez más y después formando una empresa, un equipo que partía de esos fundamentos del proceso de diseño y los enriquecía con otros campos de conocimiento. La misma Ruth ahorita hablaba de ciencias del comportamiento, ¿no? que claramente es uno de los campos de los que ella viene. Y en el equipo hemos tenido de todo tipo de perfiles, ¿no? Desde obviamente muchos diseñadores, porque es muy útil y valioso que traigan ya cierto conocimiento de herramientas y procesos específicos, pero también hemos tenido antropólogos, psicólogos, obviamente gente de marketing, gente más orientada al negocio, administradores. Pero creo que esa riqueza de perfiles ayuda a que de repente nos desmarquemos un poco de esta visión muy de vista de túnel, ¿no? Como le dicen, de asumir que todo se aborda de la misma manera, ¿no? Porque cuando aprendes a hacer algo de una forma, y además con el boom del design thinking que hubo entre los 90s y los 2000s, pues de repente ya sí hay muchos equipos de diseño que se quedan muy anclados en modelos muy valiosos, por supuesto, pero homogéneos, y que asumen que es el proceso de diseño es el mismo proceso para todo el mundo. Exactamente, ¿no? Y entonces eso ayuda, el hecho de que vengamos de distintas disciplinas pues ayuda a generar una riqueza de perspectivas bastante interesante. Y bueno, la otra es bastante obvia, ¿no? Que al final cuando arrancas un negocio, sea cual sea, siempre tienes una necesidad, un mandato más orientado a la subsistencia del negocio. Y entonces es padre, porque así como te toca insertarte en las problemáticas de tus clientes, entendiendo el negocio, te toca a ti del lado de la oficina de Osmo, pues también entender, por un lado, las necesidades de la empresa, y por otro lado, cómo puedes balancear. O sea, el ser sensible a... Sí, es súper importante hacer investigación, tener argumentos para tomar decisiones, pero también es importante encontrar ese debido balance para que eso no consuma tanto tiempo y tantos recursos que las decisiones acaben por ser irrelevantes porque te tardaste mucho, ¿no? O porque simplemente no tienes la capacidad de responder de la forma que quieres. Entonces, creo que ha sido un poco esos dos factores. El tener un equipo muy diverso, que eso sí, para mí es cualquier empresa que se dedique a diseño con esta perspectiva más de diseño estratégico y no tenga una riqueza muy amplia de perfiles, me parece que se está perdiendo de lo básico y más importante. Y por otro lado, el balancear esto con la experiencia propia del negocio, ¿no? O sea, arrancar un negocio de cero y hacerlo crecer. Te voy a hacer una pregunta y creo que me van a matar en mi casa, pero voy a traer un poco de experiencia personal a la entrevista. Y es bien interesante, por ejemplo, yo ahora mismo, el equipo de Command se ha vuelto muy grande y eso ha sido una bendición, pero es muy entretenido ver las dinámicas. Por ejemplo, todo el mundo aquí sabe en el canal que mi esposa es la project manager del podcast, ¿verdad? Y del proyecto en sí. Y a veces ella me dice, vamos a tomar esta decisión y te recomiendo que hagas esto. Y es como que yo muy de diseñadora, sí, pero es que... Y entonces es complicado y a la misma vez divertido, porque entonces, como tú bien dices, la perspectiva de tener perfiles diferentes enriquece la conversación, porque cada cual tiene un punto muy válido. Y entonces, ¿cómo llegamos a ese happy medium que estás diciendo de que no se nos vaya el tiempo, que la oferta siga siendo tentadora para el cliente, pero que a la misma vez también tenemos de perspectiva lo que es los valores y la marca y el tone and voice de lo que queremos transmitir? ¿Cómo tú lo haces ahí? Porque yo tengo mucha curiosidad. Dame un consejo matrimonial y empresarial ahí de 2 por 1. Está buena, ¿eh? Yo no tengo ese conflicto de interés. No, mira, la verdad es que lo que sí es cierto es que independientemente de que no es Bueno, lo que sí tuve en su momento, una de las socias fundadoras también es mi hermana. A ver. No, entonces ya hay ahí algo parecido. En general yo creo que cuando tienes un equipo con el que sientes cierta conexión y empatía y que en este tipo de negocios es útil más allá de lo que humanamente también es muy gratificante, tener estas conexiones para tener un equipo capaz de crear algo más grande que lo que podrían crear en la suma de los individuos, ¿no?
Creo que eso es valiosísimo, pero también trae retos, ¿no? Y uno de los retos justo es, hay perspectivas del mundo completamente diferentes, muchas veces contrastantes. Y entonces yo te diría, hay cosas importantes. La primera es sí tener hasta cierto punto claridad de dónde están las responsabilidades de cada persona. Uh-huh. Porque el hecho de no tener una estructura completamente vertical y jerárquica no significa que no haya necesidad en algunos momentos de sí establecer una dinámica de esto se va a hacer, claro, porque es mi decisión y yo soy responsable de esa decisión. Y escucho tu perspectiva y quizás hasta me ayuda a ser más cuidadoso con algunos riesgos de esa decisión, pero es mi decisión. Y habrá otras veces que muy abiertamente puedes decir, me ha tocado, a mí me toca tomar esta decisión, pero no tengo los argumentos y los elementos suficientes, entonces tráiganme argumentos y elementos. Claro. Y al final... Eso soy yo todo el tiempo. Claro, pero es que, claro, es muy útil, es muy útil. Lo que es una práctica terrible es quedarnos ahí, ¿no? Y entonces tráiganme perspectivas, ideas y... Nos quedamos platicando horas y luego semanas y nunca tomamos una decisión, ¿no? O sea, siempre hay que tener muy claro cuál es la decisión que se debe tomar, cuánto tiempo debemos tomarnos para tener esa decisión clara y ser muy inteligentes y muy tener claro que no hay decisión que se tome con información completa, si no, no sería una decisión. Exacto, ¿no? exacto. Entonces, sí, lo mismo, buscar un balance de tener suficiente información para estar cómodo con la decisión que tomas, pero sí ser cuidadoso de no extenderte muchísimo y hacer todo súper democrático y que todo se vote y no va por ahí, ¿no? A mí me encanta mucho de que ella siempre me dice como que si tienes algún argumento para contestarme estas preguntas, yo te escucho. Y 90% de las veces tengo dos y yo... Vamos a tener una conversación con dos argumentos. Pero se da. Sí, claro. Ya no vuelvo a hablar más de ti en la entrevista. Bueno, Mac, háblame un poco de cómo podemos a través de la cultura organizacional mejorar las experiencias de usuario de nuestros clientes. A mí me gusta mucho traer este tema porque los diseñadores no vivimos en un solo, o como decimos por ahí con las gringolas aquí, todo tiene que ver cómo interactuamos con nuestros compañeros de trabajo y cómo incide la compañía misma. Sí, claro. Así que háblanos un poco sobre eso. Yo te diría, hay dos cosas que me parecería importante responder a esa pregunta. La primera es, el servicio que damos a nuestros clientes y a nuestros usuarios es un reflejo de la cultura interna de una empresa, sí o sí. Eso siempre, ¿no? No hay manera de ofrecer un servicio empático si las personas que desarrollan ese servicio no tienen la capacidad de ser empáticos, por poner un ejemplo. Entonces, primer punto, la cultura se ve reflejada en cómo servimos al cliente. Obviamente habrá quienes me digan, bueno, claro, pero en empresas gigantescas, ¿no? Eso varía porque hay un chorro de culturas. Ahora que decías que Command ya tiene un equipo bastante grande, por cierto, muchas felicidades, está padrísimo. Seguramente te habrás dado cuenta cómo van surgiendo pequeñas subculturas, donde antes todo es un equipo súper compacto y parece una familia. De repente ya empiezan a partir de las 10 personas. Mira, en los dos de producción de audio ahora son súper amigos. Cosa terrible. Claro. A mala hora los junté, no mentira. Pero esas pequeñas culturas que se van formando dentro de la empresa también tienen un efecto. Por ponerte un ejemplo, quienes somos clientes de Google como empresa, como proveedora de servicios, pues hay una parte de Google que es tremendamente creativa, tremendamente dinámica, muy adaptativa, y hay otra parte que se dedica a cobranza. Uh-huh. Y la cultura de la gente de cobranza se refleja en el servicio que dan de cobranza y es diferente, ¿no? Claro. Entonces seamos claros con eso, no es la misma cultura dentro de toda la empresa, pero sí que la cultura de los equipos que diseñan servicio, que ejecutan servicio, que dan seguimiento a los clientes y demás, esas culturas se reflejan directito en cómo atiendes a tus clientes. Y lo segundo que podría decir es que la cultura organizacional también alimenta la capacidad del equipo de conectar y por lo tanto, lo que te decía es un reto, de que en lugar de que tengas la suma de lo que puede hacer Lace y Ruth y Mac, vas a tener algo diferente a través de potencializar las capacidades de las tres personas, ¿no? Y eso solo se logra con una cultura que verdaderamente genere coherencia, que genere sinergias entre las personas y que genere dinámicas virtuosas, ¿no? Porque también hay culturas padrísimas, súper amables, súper bonitas, pero que lo único que generan es justo eso, indecisión y muchas pláticas y muchas chelas, pero no avanzar. Claro. Entonces,
Eso te diría. O sea, por un lado, cómo se refleja la cultura interna en cómo damos servicio hacia afuera y cómo la misma cultura interna puede generar dinámicas virtuosas dentro del equipo que ayudan a potencializar las capacidades de la empresa. Qué bueno que hablamos de este tema porque justamente ahora con lo de la virtualidad, pues las culturas organizacionales han cambiado muchísimo. Por ejemplo, yo recuerdo cuando estaba trabajando en una de las compañías y de repente empezó la pandemia, de tomarnos el café en la mañana y hablar de los proyectos anteriores, ya salió una dinámica completamente diferente a te veo solamente a la reunión de la 1. Y entonces pues ya las cosas no necesariamente se dañan, hay que modificarla y buscar una manera en la cual funcione de manera digital. Y yo quiero hacerte esa pregunta a ti porque a mí me encantó muchísimo la dinámica de ustedes en la oficina de los osmonautas. ¿Cómo ustedes hicieron ese switch a nivel virtual? ¿Cómo ustedes cuidaron esa cultura organizacional haciendo ese cambio? Pues bueno, a mí no me tocó el cambio a virtualidad en Osmo, pero te puedo platicar un poco mi experiencia cuando yo llegué. Que yo venía de totalmente presencial, venía de gobierno súper tradicional, donde... No hay mejor persona que tú para saber. Y lo que me di cuenta es que siempre hubo una preocupación genuina por el bienestar de las personas. O sea, yo me acuerdo que y esto para mí me voló la cabeza cuando entré a Osmo. Entré a Osmo y como a las 2 semanas tuvimos una sesión virtual que se llama Monthly, que es básicamente tratar de ver cómo estamos, pero a un nivel mucho más anímico, mucho más personal. Para mí eso, o sea, yo me acuerdo que la primera vez salí llorando de ese lugar, pero porque a pesar de que estábamos en la parte virtual, se sentía tan sincero, tan bonito, no sé, o sea, yo me sentía muy apapachada por todo el equipo. Cuidada, justo, y acababa de entrar, entonces yo me acuerdo que hablaba con Mac y le decía, es que esto es una secta. ¿Qué está pasando aquí? Porque es que eso es lo malo, nos maltratan tanto que cuando nos tratan bien es como, esto es real. ¿Por qué estoy aquí? Sí, o sea, yo estaba... El Matrix. Así, justo, y decía, es que ¿qué está pasando? Y justo siempre hemos tratado de encontrar como nuevas formas de, a pesar de estar en la distancia, poder sentir que estamos cerca. Evidentemente nunca va a ser lo mismo claro. a tomarte el cafecito en la mañana, el chismecito. Esas cosas, o sea, son valiosas por sí solas, ¿no? Pero hay otras formas en las que puedes sacar mucho provecho del equipo, de las dinámicas, de las relaciones. Entonces, creo que lo importante de lo que yo he visto en Osmo es que siempre encontramos una forma de sentirnos cercanos a pesar de estar lejos. Y ahorita, bueno, con la oficina virtual, nosotros cuando la vimos fue de wow, necesitamos hacer esto. Y estuvo muy bonito porque pusimos la oficina virtual y como a la semana todos estaban empezando a diseñar su propio espacio, a agregarle cositas, a poner su propio cafecito, sus galletitas. Entonces nos dimos cuenta cómo estaba reaccionando el equipo. Incluso a veces en las sesiones que tenemos como más estratégicas, uno de los puntos más importantes es, bueno, ¿cómo está el equipo? ¿Qué está pasando? ¿Qué podemos mejorar? ¿Qué cosas no están funcionando? O sea, sí hay una visión. Y eso es algo muy importante. Si al final quieres tener una empresa que rinda frutos, necesitas cuidar de tu equipo, porque al final la empresa es el equipo. Claro. Y si ellos no están bien, tus servicios no van a estar bien, como lo dijo ya Mac, y nada va a funcionar. O sea, tienes que cuidar al equipo. O sea, no son trabajadores o trabajadoras y ya, son personas con sentimientos, con necesidades. Y entre más lo tomas en cuenta y más empático seas con eso, pues el equipo evidentemente pues, va a funcionar mejor. O sea, cualquier persona que lo tratan bien, pues va a estar mucho más contento de trabajar, de verte, de decirte, oye, esto, incluso hasta de tener las conversaciones incómodas, que a veces son muy, muy necesarias y muy productivas en la oficina. Entonces, sí, nada, el bienestar. Y si me dejas complementar, que algo que es muy padre también, cuando tienes un equipo de diseñadores y diseñadoras con una gran capacidad, que además se sienten conectados con la empresa, pues déjalos hacer, ¿no? O sea, la oficina que conoces hoy es una evolución, es la segunda oficina que tenemos en Gather. Y la primera era de flojera, ¿no? O sea, era una oficina, pues tenía sus detalles y le poníamos los go-kartsitos para que pudieras, ¿no?, hacer tus carreras, ¿no? Pero realmente era muy simple. Y fue hasta que el equipo se empezó a involucrar y nos dijo, oye, es increíble, pero vamos a meterle un twist Osmo, ¿no? Y entonces empezamos a desarrollar incluso, o sea, eso detonó un proyecto de branding interno, justo lo que conoces hoy, los osmonautas, la estación espacial de Osmo, todo viene de un proceso de branding interno detonado por el equipo, ¿no? Y en realidad... Qué lindo eso. Sí, o sea, digo, a mí me encanta la exploración espacial y entonces cuando a partir de las sesiones con el equipo empezó a sonar eso como un tema que nos interesaba a muchas y muchos de nosotros, sí dije, wow, qué maravilla, vamos, ¿no? Y de ahí, la verdad es que ha sido muy padre porque
yo he estado mínimamente involucrado en eso. Ruth, me atrevo a decir que tampoco ha sido así como que algo a lo que le dedica muchísimas horas. Hay otras personas por acá, tras bambalinas, está uno de ellos que es un crack, que se llama Luis, y Luis es de los que le ha metido un chorro de cariño, amor y talento a la oficina, y que de verdad es algo bien padre, porque cada que entras a la oficina y cada que invitas a alguien de fuera, pues se siente Osmo, o sea, se siente la vibra de la empresa. Y eso, insisto, la clave de lo que quiero decir es dejar hacer. O sea, tienes un equipo talentoso y conectado, deja hacer porque hay mucho que pueden aportar. Definitivamente, si no lo han visto, vamos a tener visuales para que aprovechen y los vean de cómo se ve la oficina, porque es una oficina bastante particular, así que se los vamos a dar para que también lo vean por ahí. Qué bueno que mencionaste eso de dejarlos hacer. Cuando uno maneja proyectos, y lo voy a hacer desde mi perspectiva, hay veces que uno, por el hecho de la confianza, por el hecho de que, no lo van a hacer como yo quiero hacerlo, o no saben qué es lo que yo tengo en la cabeza, pero al fin y al cabo, si no pasan esas dinámicas de dejarlos hacer, estás cometiendo un error y no estás desarrollando a esa persona que tiene un talento impresionante. Totalmente. Y uno aprende de los errores, para eso hay que darle como Z de vez en cuando. Bueno, Mac, bien se sabe que un producto bien diseñado es fácil de vender, eso lo sabemos, pero ciertamente el diseño no es meramente una construcción física, sino que también puede ser todo lo que es la gestión organizacional, ¿verdad? También hablamos del diseño y esa perspectiva. ¿Cómo el diseño incide en la monetización de un producto o servicio? ¿Cómo podemos verlo de esa manera? Híjole, pues hay muchas formas en las que puede incidir, desde lo más obvio, ¿no? Que es el hecho de que un buen proceso de diseño te ayuda a tomar mejores decisiones de las características que va a tener un producto, de cuáles de esas características son especialmente importantes para tu cliente, de cuáles se comunican, cómo se comunican. Entonces, digamos, orientado a lo tangible del producto, pues es una obviedad. Pero conectando con lo que platicábamos hace un ratito de temas de cultura, hay muchas empresas que hablan de una cultura orientada al diseño, de una cultura de diseño, ¿no? Y eso se habla, el ejemplo típico, clásico del librito es hablar de Apple, ¿no? Una empresa que desde su origen y en un proceso súper interesante de consolidación, fue una empresa que en un mundo que solo hablaba de tecnicismos y tecnología y fierros y cables, ellos empezaron a hablar de funcionalidad y de estética y de muchas otras cosas que parecían antitéticas en su momento, ¿no? Y que hoy las vemos como tan conectadas, sí, ¿no? Hoy se ve obvio, pero realmente hoy se ve obvio, pero no lo era, ¿no? Entonces, esa noción de una cultura orientada al diseño, creo que es un punto clave. No podemos, por más que tengamos al mejor talento diseñando productos, si la empresa no tiene una cultura de diseño, lo que va a acabar pasando, me voy a adelantar algo que sé que luego haces en las entrevistas porque te escucho y porque ya hemos estado juntos, pero las típicas historias de terror, ¿no? Involucran a los tomadores de decisiones hablando de, no, sí, claro, el proceso de diseño y el área de diseño de producto, lo más importante, y el Chief Product Officer, y el día que te traen argumentos e información de, oye, nuestra decisión de diseño no es la correcta, vamos por el camino equivocado, no era la característica clave del producto que creíamos que era. Todo se cae cuando llega un director autoritario, vertical, que no tiene en su cabeza bien embebido este concepto de cultura de diseño, y dice, no, yo llevo 30 años en la industria y yo sé lo que es mejor para la empresa y yo conozco a mis clientes. Ajá. Y se hace, y se acabó. Y entonces, ¿de qué te sirve tener un gran proceso de diseño, un equipo talentosísimo? Y esto lo he visto en muchísimas empresas, ¿eh? Sí. Si al final las decisiones acaban en el escritorio de un director que probablemente sí tiene mucha razón en cuanto a su conocimiento del negocio y del mercado, pero probablemente está ciego a muchas dinámicas y cuestiones más volátiles en su industria. Exacto. Me ha pasado mucho que de repente ves compañías que tienen una base espectacular y el producto al final te dice, pero espérate, ¿pero por qué terminó este producto de esta manera? Sí. Y es que justamente eso, decimos los puertorriqueños, empezaron a machetear muchos procesos y cuando vienes a ver, lo que terminó siendo al mercado no era ni la mitad de lo que realmente habían concebido en un pensamiento original. Exacto. Y ahí sí puedo sumar algo. Creo que también es importante que a veces olvidamos que incluso dentro de las mismas organizaciones puedes tener tus propios clientes. Claro. Entonces, a veces, no sé, ha pasado un montón, pero tal vez tú estás más en la parte de diseño y quieres vendérselo al stakeholder, que sabes que es súper tradicional, tienes que conocer a quién se lo vas a vender. Exacto.
Exacto. Porque siempre le puedes dar la vuelta. Tal vez si llegas con esta perspectiva súper de diseño, súper innovadora, pues obviamente le va a parecer muy disruptivo, no le va a hacer sentido. Pero si conoces muy bien quién es esa audiencia a la que le vas a vender, aunque sea al interior de la misma organización en la que estás, de ahí ya tienes como por lo menos el 60% ganado, porque ya sabes qué le tienes que decir, ya sabes qué le importa. Y esto es algo súper importante, sobre todo con stakeholders, les interesa mucho entender y saber, ¿y esto para qué me va a servir? Ruth, me encanta ese comentario que traíste porque justamente me pasa mucho cuando hablo de la accesibilidad y yo pienso que a veces los diseñadores olvidamos hablar en el lenguaje de la otra persona. Entonces de repente yo escucho muchos compañeros y colegas que hablan de la accesibilidad, hermoso, es muy bueno, es parte de cómo podemos traer un beneficio a nivel de valor corporativo, eso está perfecto, pero entonces de repente tienes a un CEO que no entiende nada, que dice, ajá, me vas a atrasar el proceso, me cuesta más dinero, tengo que invertir más en los procesos. Entonces no les podemos hablar así, tenemos que decirles, sabes que la accesibilidad te puede dar mayor alcance de visibilidad, sabes que la accesibilidad te va a permitir abrirte un nuevo mercado, y entonces de repente ellos hacen, oh, espérate, ¿cómo así? Entonces ya tienes la atención de la persona y pueden tener una conversación de una perspectiva de apertura. Pero a veces nos envolvemos como que, mira qué hermoso se ve, créate esta campaña. Sí, y entonces, pues, ay, ¿qué le vas a vender? Te van a decir, no, házmelo lo más rápido posible. Entonces, hablarles en su lenguaje creo que es vital, vital. Y agregando a lo que comentas, hablarles en su lenguaje implica conocer otro tipo de herramientas y otro tipo de métodos. Hablarles en su lenguaje implica entender métodos más cuantitativos, implica entender un mínimo sobre finanzas y cómo se calculan determinadas métricas de desempeño de las empresas, implica entender cómo se segmentan. Por ejemplo, esta es una típica conversación en cuanto a proceso de diseño, ¿no? La enorme diferencia que hay entre entender a user personas o buyer personas versus segmentar mercados. Exacto. Pues más te vale entender cómo se segmentan mercados para poder argumentar si esto tiene sentido para lo que estamos haciendo o realmente vale la pena una aproximación más tradicional a la segmentación y a los métodos típicos de mercadotecnia, ¿no? Entonces... Sí, qué bueno que dijiste eso porque me recuerda mucho, de repente tienes diseñadores que saben lo que están haciendo, por qué quieren hacer esa sugerencia o cambio, pero no saben hablar del return on investment o no saben hablar de cómo va a afectar eso a la audiencia que van a estar, ¿verdad?, llevando ese mensaje. Y es muy importante entender un poco las dinámicas de negocio, porque no nos podemos aislar solamente al ente creativo, porque ¿cómo vamos a defender nuestros diseños? Exactamente. Me gustaría que hablaran un poco sobre lo que es la inteligencia accionable. Ambos de ustedes, ¿verdad? Explíquenme su definición de lo que es inteligencia accionable. El que quiere. Lo primero que podría decir es que llegar a ese término fue chorros y chorros de horas de conversaciones. Dolores de cabeza. Dolores de cabeza. A ver, ha habido obviamente, ¿no? Cuando escuchas ese término suena bonito, pero ¿qué demonios significa? ¿No? Sí, Entonces, no, de repente tú se lo vendes a cualquiera, inteligencia accionable, yo quiero eso. ¿qué es? Exacto. Sí, eso nos pasó tal cual. Y al principio casi tomamos la decisión de cepillarlo del discurso comercial de la empresa, ¿no? Pero no, cada vez hacía más sentido y cada vez nos sonaba mucho más cercano a, es que eso es lo que hacemos, ¿no? ¿Qué significa inteligencia accionable? Bueno, inteligencia va orientado a tener información debidamente recolectada, es decir, en la que podamos confiar, que sepamos que esa información es confiable para tomar decisiones. Ordenada de una manera que ayude a tomar decisiones. No sirve de nada tener muchísima información cuando no la puedes consultar de una manera útil. Y consumirla. Exactamente. Y una vez que esa información te ayuda a tomar decisiones, que sean decisiones accionables. Es decir, que ese proceso de recolectar información, analizar información, observar, entender y tomar una decisión desemboque en un proceso de, entonces ya sé qué vamos a hacer, vamos a hacerlo por acá. Y eso es lo que queremos, es lo que hacemos internamente en Osmo y eso es lo que queremos con nuestros clientes. No te quiero traer información para que seas más inteligente y solo eso, ¿no? ¿Qué hago con eso? Exacto, quiero ayudarte a entender qué hacer con eso y en el mejor de los casos, no se da con todos los clientes, en el mejor de los casos meternos de la trinchera con ellos, arremangarnos y ensuciarnos las manos, ¿no? ¿Qué dices tú, Ruth? Yo diría que es seguridad y confianza, porque al final es saber que, no sé, por ejemplo, tienes un proceso de diseño y sacas insights muy bonitos, pero de repente los sacas y no queda claro cuál fue tu evidencia para sacarlos, los datos que utilizaste, la información, y lo que a veces queda mucho menos claro es ¿y ahora qué hago? Exacto. Entonces lo que nosotros estamos haciendo con este enfoque es apostarle a que las personas tengan la confianza y la seguridad en que lo que le estamos diciendo que funciona,
es porque hay un montón de evidencia y no simplemente datos que vamos recolectando, sino también hacemos mucho análisis de artículos científicos, en fin, revisamos todo lo que podemos para estar seguros que a lo mejor las 3 oraciones que al final del entregable son las que vendemos, sean 3 oraciones construidas en una investigación muy profunda, en un proceso de diseño bien hecho, muy entendido, que al final esas 3 líneas que a lo mejor parecen súper chiquitas puedan crear un impacto muy grande en la empresa o en la organización de nuestros clientes. Entonces, creo que al final la inteligencia accionable es la confianza y seguridad en que las decisiones que estás tomando son las mejores decisiones que puedes tomar con la información disponible que hay y sobre todo que las puedes accionar y ver impactos, ver cambios en lo que estás haciendo. Para mí es muy importante porque ves muchas compañías en la industria que de repente te dicen esta fue la investigación que hicimos y aquí la tienes y entonces el cliente se queda ¿y qué hago con esto? Yo pagué un servicio para que me ayudaran pero entonces no entiendo la data y más importante aún lo que es accionable. De repente tienes, por ejemplo me pasa mucho trabajo con mi esposa en el área de empresarial. Te dicen, vienen clientes y te dicen, tengo un plan de negocios, pero ¿qué hago con esto? No sé dónde dirigirme ni por dónde empezar. Entonces, crear un plan accionable que realmente te diga los pasos y te dirija cómo vas a ir haciendo cada cosa para llevarte a esa meta que quieres. Y es muy importante, ¿verdad?, tener información concreta para entonces tomar las decisiones. Y también ahí agregaría que a veces pasa mucho en el mundo de diseño. Sabemos que el proceso de diseño es muy bonito y muy enriquecedor. Entonces, queremos que todo el mundo sepa lo que hicimos en el proceso de diseño. Y muchas veces el stakeholder o la persona que al final va a pagar por los resultados o que los va a accionar, no le interesa. Y no es que no sea importante, es que tienen o tiempo limitado o atención limitada y necesitan las respuestas rápidas y fáciles. Entonces sí, a veces es luchar con el ego del diseño, decir, ok, esto que hice es muy bonito y muy padre, pero a veces te tiene que quedar conmigo y yo tengo que darle al cliente solo lo que necesita para accionar. Exacto. Entonces a veces queremos darle toda la información. Los resúmenes ejecutivos de 22 páginas. Sí, no, eso es obvio. Sí me da como tic. Pregúntale a Max. Sí, o sea, sí ha habido reuniones que le digo, Max, ¿por qué hay un resumen ejecutivo de patas? Casi llorando, sí, no puedo. Bueno, Ruth, yo he visto que tienes un conocimiento increíble en lo que es el Behavioral Design. Me encantaría que la audiencia aprendiera sobre ti. Háblanos un poco cómo a nivel corporativo podemos usar el Behavioral Design aplicado al diseño para la innovación, que eso es lo más importante. Estas preguntas que duran como 22 minutos. Exactamente. Pero el resumen ejecutivo. Hay distintas formas. Creo que la principal es empezar con el equipo que quieres dirigir hacia la innovación. Porque a veces, primero resumiendo, ¿qué es ciencias del comportamiento? Un poco lo que habíamos platicado. O sea, es esta idea de cómo yo planteo un contexto o planteo cierta arquitectura de decisiones para que las personas desarrollen cierto comportamiento. Al interior de una organización esto es súper importante porque tienes que tomar en cuenta que el contexto, la forma en la que tú les pones todas las herramientas, eso puede motivar o detonar procesos creativos y procesos de innovación. Entonces, lo primero es entender eso, o sea, al interior, qué es lo que tus colaboradores están necesitando, cómo están pensando, sobre todo, cómo ven la vida, cómo ven el proceso de innovación. Eso es súper importante porque una vez que entendemos la forma en la que piensan, la forma en que empiezan a crear, nosotros ya podemos decidir qué herramientas necesitan y cómo las necesitan. Porque a veces decimos, bueno, yo quiero escribir, pues dale una pluma y un lápiz y un papel. Pero tal vez a esa persona no le gusta escribir con papel, tal vez le gusta escribir en tablet. Y eso es, al final es el mismo resultado, pero el cómo puede hacer toda la diferencia. Y eso es al interior. Al exterior es súper importante entender quién es el público objetivo, para quién vas a innovar. No porque a veces queremos innovar y decimos que estamos innovando y terminamos con un producto súper difícil de usar. ¿No? Como los típicos de las tazas que ni las puedes agarrar y tomar, que son horribles. Mira, hice un post sobre eso porque me hace un trigger terrible tratar de beberme el café y que no puedan ni agarrarlo. Sí, justo, y a veces queremos innovar por innovar. Y sí, es un proceso muy padre, pero si no es necesario, no es necesario. Y no está mal. Es que resolvemos problemas, los diseñadores resolvemos problemas, no podemos traer más problemas. Exactamente. Nos gusta crearnos problemas a veces. Y eso termina siendo terrible porque llegamos con un producto que las personas no necesitaban, porque a veces, y esto es algo muy bonito de Behavioral Design, para empezar, tenemos que preguntarnos qué es lo que la gente necesita, qué es lo que la gente quiere y qué es lo que la gente desea.
que son tres cosas súper diferentes y a veces pensamos que es lo mismo y a veces incluso a mí me pasa. Yo creo que lo que quiero es realmente lo que quiero y resulta que hago todo lo contrario, como si no quisiera nada de lo que pienso. Entonces, eso hay que tenerlo muy claro, o sea, qué es lo que nuestros usuarios realmente necesitan, qué es lo que quieren y qué es lo que creen que quieren. Esa me gusta, ¿qué es lo que creen que quieren? Bueno, ya estamos llegando casi al final y siempre, ya Mac lo sabe, tenemos historias de terror. Ya me gustaría que hablara un poco sobre historias de terror. Sí, oye, decirme la historia sin decirme el santo. ¿Cuál ha sido la peor experiencia trabajando en un proyecto, teniendo en perspectiva la cultura organizacional o cómo, ¿verdad? Cómo monetizamos, que es lo que estamos hablando en esta entrevista, en relación al diseño y qué aprendieron, lo más importante, que aprendieron de la situación? Después que me cuenten esa cosa que le da miedo, pues después me dicen que aprendieron. ¿Empiezo? Sí, dale. Venga. En temas específicamente de cultura y de cultura orientada a este tipo de dinámicas, es tan bonito hablar de una cultura virtuosa y de conexión con tu equipo y de creatividad y de apertura y de comunicación, que cuando llegas con un cliente y le planteas esos conceptos para intervenir algo en su equipo, pues todo le suena padre y entonces te dicen sí, claro, pero cuando les preguntas, oye, pero ¿tiene sentido con tu equipo que ejecutemos este proceso de esta manera? Sobre todo procesos cortos, ¿no? Porque si vas a hacer una intervención de un año, perfecto, ¿no? O sea, sí, métete a las tripas y entiende y vamos moviendo lo que no esté ahí. Pero cuando son intervenciones cortitas, que de repente te toca dar un taller para temas de colaboración, de procesos, qué sé yo, y entonces llegas con el cliente, le planteas este tipo de procesos mucho más abiertos, mucho más horizontales, mucho más de escucha y de generación colectiva de las salidas del taller. Y todos dicen, sí, está increíble, suena padrísimo, claro, lo amo. Sí. Todos, oye, pero en tu equipo existe. Por supuesto, nuestra cultura es la más abierta y somos el equipo más cercano y nos llevamos súper bien. Y de repente entras a esa dinámica, abres ciertos espacios de conversación y empiezan a surgir las conversaciones incómodas de la toxicidad de los estilos de liderazgo, de los hilos y los celos que hay entre equipos. Y obviamente se empieza a desbordar todo eso y en lugar de tener un proceso súper virtuoso que genere resultados, tienes un proceso que genera resultados pero que genera mucha incomodidad en el equipo. Claro. Y entonces los primeros raspados generalmente es el liderazgo que estaba abriendo ese espacio. Uh-huh. Entonces, sí, un tip, ¿no? Para evitar esas historias de terror, cuando se planteen esas intervenciones cortas, es bien importante que el equipo tenga muy claro que si no tienen esas características de comunicación y de colaboración ya desarrolladas, se pueden generar fricciones que no van a poder contener. Y entonces, es una caja de Pandora. Es una caja de Pandora, exactamente. Entonces, si están dispuestos a abrir la caja de Pandora y a trabajarlo, perfecto. Si no, quedémonos en un espacio más contenido, más simple, más superficial. También se pueden hacer cosas. No todo tiene que ser, ¿no?, profundo y personal, claro, y conectado. Pero sí, diría, esa es la historia de terror ahorita en temas de cultura organizacional que traigo más fresca. Me lo olí por ahí, porque sí, porque de repente tienes... la visión que puede tener un líder de repente no es la realidad. Muchas veces es como, me imagino que las personas que nos están escuchando de repente tienen la referencia de Office, claro, que es una serie americana. Michael Scott, que él piensa que todos sus empleados lo aman. They are my friends, o sea, son mi familia. Y de repente cuando no, yo lo quiero matar. Hay alguien por ahí en Osmo que me manda continuamente memes de Michael Scott. Así que sí. ¿Tú eres el Michael Scott de Osmo? No, espero que no, espero que... Es muy divertido molestarlo con eso. Sí. Ya. Me pega en el ego y en la autoestima. Bueno, no, pero definitivamente, porque es que cada compañía tiene su tone and voice, su estructura, claro, y todo, pero ¿hasta qué punto estamos dispuestos a? Claro. Porque para mí es muy de valientes tener el cuero duro, como decimos los puertorriqueños, para aguantar lo que venga, porque si estás abriendo este espacio es porque estás dispuesto a escuchar. Digo, pienso yo que debería ser así. Claro. ¿Tú tienes alguna historia de terror? Pero creo que va muy parecido a lo que dice Mac. O sea, si pudiera como sintetizar todas mis experiencias en un problema en particular, creo que mis historias de terror van más cuando tienes equipos mucho más ágiles y equipos mucho más tradicionales en un mismo espacio. Porque es muy obvio, incluso tú ves hasta, nos ha tocado como canalizar datos de organizaciones así,
Y se nota abismalmente la diferencia. O sea, no tenemos que hablar con nadie, vemos solamente los datos de comunicación e interacción entre las personas. Y los equipos más tradicionales, hay súper aislados, casi no hablan. Los equipos más ágiles hablan muchísimo o se comunican mucho más, pero igual como un poco más dispersos. Entonces, cuando son espacios así, tienes como los dos mundos, lo que llega a suceder es que ambos creen que tienen la razón. Claro. Sí. A veces como que establecer ese puente de comunicación siempre termina siendo mucho más desastroso de lo que a veces nos gusta desde fuera. Y aquí a veces falta entender que lo que tú conoces no es necesariamente lo mejor. Ni quiere decir que está mal lo que la otra persona está conociendo, el espacio en el que está. Simplemente es entender, estar dispuesto, como tú lo dijiste, a escuchar, pero sobre todo a tener mucha paciencia. Y a veces eso nos falta. O sea, queremos que el cambio suceda de la noche a la mañana, no nos gusta esperar, en general tendemos a no querer esperar, y a veces eso es necesario. Entonces, sí, mis peores experiencias han sido cuando son equipos dinámicos y tenemos que hacer un cambio cultural para tratar de establecer una misma sincronía. Ya casi para finalizar, me gustaría que aprovechar esta oportunidad para que cada uno de ustedes le dé un consejo muy puntual a esos diseñadores que nos están escuchando, si ellos quisieran empezar a aprender de no solamente diseñar, sino empezar a tener un pensamiento en diseño dentro de la cultura organizacional. ¿Qué les dirían? Lo primero que yo les podría decir es, el primer paso es confianza, autoconfianza. El pensamiento de diseño y si ellos y ellas tienen confianza en cómo abordan los procesos de diseño y son autocríticos, que eso es bien importante, ¿no? Que tienen el cuero duro, como dice, el cuero grueso, y son capaces también de asumir críticas y absorberlas, internalizarlas para mejorar. El paso que sigue es tener mucha confianza, porque mucho de lo que hacemos como diseñadores, mucho de lo que nos enriquece como profesionales, ya en sí mismo es muy útil en otros espacios. No tienen que aprender nada, no tienen que aprender ciencia de cohetes ni neurocirugía, ¿no? Como dicen, ya tienen los elementos de construcción básicos. Ahora sí, lo difícil es mantener esa autoconfianza cuando llegas a juntas y te hablan de términos que no conoces, ¿no? Eso es complicado, pero es confianza y abrir oye, ¿a qué demonios te refieres con esto, no? Los famosos acrónimos de marketing o de no estrategia, el ROI, el MVP, exacto, hay tanta jerga que obviamente puede ser intimidante, pero lo primero es confianza y estar abierto a escuchar y estar abierto a aprender cosas nuevas, pero estar en esos espacios, atreverte a proponer iniciativas, atreverte a señalar cosas que no se hacen bien dentro de la organización, que no están únicamente en tu campo de acción al interior de la empresa, ¿no? ¿Qué tú dirías, Ruth? Va muy de la mano lo que dice Mac. O sea, creo que primero no hay que tenerle miedo a los datos, porque a veces como diseñadores vemos una base de datos o vemos un análisis más quanti, y a mí me ha tocado que dicen, es que a ti te gustan los números, es muy cuadrada, como que pensamos que están los números peleados con la creatividad. Y no, o sea, realmente lo que los números a veces pueden hacer, o los datos, es darnos muchas más herramientas de diseño. Y es retador, a veces sí da miedo, pero creo que acá toca dejar de tener miedo y empezar a aprender o salir un poco de la esfera de diseño y tratar de agarrar otras herramientas que al final a nivel negocio son muy importantes y muy valiosas. Entonces, creo que sí, no tenerle miedo a los datos, y otro es ser mucho más empáticos. No solamente con el usuario, sino al interior de la organización, con nuestros equipos. Tratar de salirnos del análisis o del equipo y decir, ok, ¿cómo están pensando las demás personas? ¿Qué necesitan? Incluso un poco ser autocríticos con lo que nosotros estamos haciendo al interior de sus equipos. Yo creo que en resumen tenemos que tomar en cuenta que no nos podemos simplemente aislar a lo que es el diseño meramente. Tenemos que darnos la oportunidad de aprender de otras vertientes de lo que es el negocio para nosotros enriquecernos aún más. Y sobre todo, como bien dicen ustedes, tener la confianza para poder también afrontar esos cambios y decir, ok, esto es lo que quiero aprender, pero cómo lo aprendo y de quién lo aprendo también, ¿verdad? Así que les agradezco un millón por esta entrevista, que ha sido fenomenal. Yo espero que muchas personas que nos estén escuchando tomen la oportunidad para aprender de Osmo. Así que muchas gracias, Mac, muchas gracias, Ruth. Gracias a ti, Liz.